La pregunta de nuestro querido amigo, que nos pregunta por el texto bíblico, está enmarcada con tanto cariño que agradecemos inicialmente el tono de fraternidad y de ternura humana con que enmarca la pregunta que nos dirige. Muchas gracias a nuestro querido pastor evangélico señor Manuel de Melo, a quien todos admiramos como líder de este gran y brillante movimiento que es Brasil para Cristo. Pero sin querer hacer contrapreguntas, porque a veces la contrapregunta no es prueba de consideración para con quien pregunta, pero la Biblia es nuestro libro sagrado, el libro de todos los cristianos. Nosotros, espíritas evangélicos, nos detenemos en el Nuevo Testamento para comprender la esencia de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus seguidores, los apóstoles de la causa evangélica. Tenemos mayor intimidad con el Nuevo Testamento. Sin embargo, pedimos permiso a nuestro querido pastor evangélico, el señor Manuel de Melo, para considerar que en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, encontraremos una pregunta muy interesante para nuestros estudios conjuntos, porque estamos todos los estudiantes de letras sagradas. El capítulo 4 trata, por ejemplo, de la unión de Adán y Eva para el nacimiento de sus 3 hijos, Caín, Abel y Set. Sabemos por este texto, capítulo 4 del libro del Génesis de Moisés, que Caín exterminó a Abel. Sin embargo, en los versículos 16 y 17 encontramos una noticia muy curiosa. La noticia de que Caín, al apartarse de la faz de Dios, se fue a una ciudad o tierra llamada Nod, donde se casó con la que era su mujer y tenía con ella una gran descendencia. Entonces, nos estamos preguntando si ciertos textos del Antiguo Testamento no son códigos que necesitamos estudiar con mayor seguridad para no caer, por ejemplo, en contradicción desde el punto de vista literal. Necesitamos estudiar con los técnicos e investigadores de la historia que tenemos hoy en todos los sentidos. Lo digo con el mayor respeto, porque si Caín mató a Abel antes del nacimiento de Set, pero se casó en una ciudad llamada Nod, donde encontró él su mujer, la que fue su mujer, y con la que tuvo gran número de descendientes, el tema requiere de todos nosotros un estudio especial, pues, según la creación en el jardín edémico, la familia inicial habría estado formada por las 4 personas, a quien se refiere nuestro querido pastor, el evangélico Manuel de Melo: Adán, Eva y los 2 primeros hijos de la pareja. Estudiemos entonces la cuestión. En cuanto a la reencarnación, los espíritas estamos ante una realidad innegable para nosotros, principalmente en la vida de la mediumnidad. Hemos sido testigos en estos casi 45 años de espiritismo evangélico, a la luz de los principios kardecianos, desencarnaciones y reencarnaciones, pero también permitiéndonos preguntar al señor Manuel de Melo, pastor evangélico, y también a los que objetan los principios de la reencarnación, permitiéndonos preguntar por el sufrimiento de los niños, por ejemplo. No nos vamos a referir a los adultos, porque sería estirar demasiado la respuesta, pero pensemos en los niños. Por ejemplo, los espíritas encontramos con frecuencia ciertos casos de suicidio, ya a veces suicidio acompañado de homicidio. Pero encontraremos en estos problemas complejo de culpa llevado más allá de esta vida, y luego este complejo de culpa renacido con el que es responsable de él, a través de la reencarnación. Por ejemplo, muchas veces nos hemos encontrado con nuestros hermanos que se suicidaron, se pegaron un tiro en el corazón y regresaron con cardiopatías congénitas o ciertos fenómenos que la medicina clasifica dentro de la llamada tetralogía del barbecho. Vemos compañeros que querían morir voluntariamente en la horca y que regresan con paraplegia infantil. Vemos a muchos de los que prefirieron el veneno y que regresan con malformaciones congénitas. Otros que, a veces, violan su propia matriz y que también vuelven sufriendo las tendencias y que, a veces, acaban desencarnándose con el llamado infarto mesentérico. Vemos, por ejemplo, a los que prefirieron morir ahogados a retirarse de la vida, en un acto de rebeldía contra las leyes de Dios y que vuelven con el llamado enfisema pulmonar, los que se dan un tiro en el cráneo y vuelven con tantos fenómenos dolorosos como por ejemplo la idiotez cuando el proyectil llega a la hipófisis, porque estamos en nuestro cuerpo físico y subordinados a nuestro cuerpo espiritual. Entonces, principalmente los fenómenos resultantes del suicidio por disparo de arma de fuego en el cráneo son muy dolorosos, porque vemos sordera, ceguera, mutismo, y vemos este sufrimiento en los niños, incompatible con la misericordia de Dios, porque sabemos que Dios no quiere el dolor. Dice Emanuel: si Dios quisiera dolor,
no nos habría dado anestesia a través de la medicina. El dolor es creación nuestra, llegamos al más allá con cierto complejo de culpa, y pedimos volver al cuerpo cargando con las consecuencias de nuestros propios actos menos felices. Así que le preguntamos al señor Manuel de Melo, nuestro querido pastor evangélico que tanto ha trabajado y cuyo mérito todos reconocemos y reverenciamos, por pensar con nosotros en estos problemas.